Se lo juro, Rosa. Usted lo atormentaba. ¿Viste, Místesis? ¿Qué vas a hacer, Místesis? ¡Cuidado! ¡Arriesgando de más! 24 horas con Jacobo. Álvaro, ¿qué haces? Mi querido, ¿Qué haces? mi querido Gabriel Sosa Plata, pues aquí ya preparándome para el programa de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque, oye, a mí no me gustan tanto los toros, pero ¿de qué vamos a hablar? A ver. Por supuesto que te tienen que gustar, no hay de otra, es televisión y poder, ¿ok? Ah, bueno, si es por eso, definitivamente sí. Y tenemos que hablar de esta relación tan perversa que hay entre el mundo del deporte y la televisión mexicana, porque hay mucho de qué hablar. Digo, este asunto de los toros es legendario. y Vaya que es sintomático. legendario. Así es. De hecho, varios canales de televisión, Álvaro, nacieron con eventos deportivos. A ver, por ejemplo, el Canal 4, ¿sí? Con una corrida de toros, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, el Canal 2. El Canal 2 nace con una transmisión de un partido de béisbol. Bueno, Telesistema Mexicano. Después. Un poquito después, allá por 1955, nace con una lucha libre. Vamos a poner al público en contexto porque hay muchas cosas que la gente no sabe. No estamos hablando de una televisión nacional, no había ni siquiera satélites. Estamos hablando de repetidoras que apenas llegaban a unos cuantos pueblos más arriba, más abajo. ¿Ok? Luego, no estamos hablando de las posibilidades técnicas que tenemos ahora. No teníamos una industria deportiva como existe ahora. El deporte no estaba vinculado a la salud, ni mucho menos. El deporte era un espectáculo y México tenía sus propios deportes y los toros eran una cosa fundamental para el pueblo de nuestra nación. Y como esto la lucha libre, y como esto el box y muchas otras manifestaciones. Pero ojo, yo creo que sí es muy importante que destaquemos, sobre todo tú, que manejas también el tema de la radio, que el deporte contribuyó en mucho a que la televisión se volviera televisión. Porque por primera vez en la historia, las mexicanas, los mexicanos iban a poder ver al toro, iban a poder ver el partido, iban a poder ver lo que antes solo imaginaban a través de la radio. Exactamente, fue parte del soporte que tuvo la industria televisiva aquí en nuestro país, los deportes, y ya después resultaba, Álvaro, que la televisión pues dominaba finalmente los deportes conforme pasaron los años. Eso también hay que recalcarlo, y quiero también decir algo que tú dijiste muy importante, de que no estaban vinculados los deportes con una verdadera política nacional de impulso al deporte. No. Se le veía más como negocio más que otra cosa, Álvaro. Exacto, y ahí fue donde la tele poco a poco se fue apoderando, hasta que se quedó con los deportes e inventó deportes para hacer más negocio. En México, insisto, el tema de los toros es fundamental por lo que representa en términos culturales, pero también porque es algo que fue siendo desplazado con el paso de los años por el fútbol y que fue creando escuelas de narradores, escuelas de comentaristas, escuelas de periodismo. ¿No me creen? Vean esto. A ver. El 30 de julio de 1950, durante el periodo de prueba del Canal 4, se realizó por primera vez en México la transmisión de una corrida de toros. Al frente de los micrófonos estuvo Aurelio Pérez, ejecutivo de la empresa y cronista taurino, conocido con el sobrenombre de El Villamelón. El Canal 4 se inauguró el 31 de agosto de 1950 y desde sus primeros meses de transmisión se realizaron transmisiones deportivas prácticamente todos los días. Villamelón condujo el primer programa televisivo con comentarios sobre la fiesta brava. El programa se llamaba Café Taurino y salió al aire el 1 de septiembre de 1950. El primer día que estuvo al aire Canal 4, se transmitieron las competencias de natación del Campeonato del Distrito Federal. Esta transmisión fue la primera emisión deportiva de México fuera de los periodos de prueba. El 10 de septiembre, desde la Plaza México en la capital del país, se transmitió la primera corrida de toros con el Canal 4 oficialmente en operaciones. A partir de ese día, todos los domingos se ofrecía el espectáculo taurino con narración del cronista Pepe Alameda y comentarios del cronista exclusivo de la XHTV, Aurelio Pérez Villamelón.
Canal 4 incluyó en su programación el primer noticiero diario especializado en deportes, llamado el Noticiero Deportivo Internacional, que contaba con servicios de la NBC. Hasta aquí mi reporte. Oye, Álvaro, esto de los toros me parece muy elitista, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas, Gabriel, porque yo sí siento una visión muy desde arriba en el hecho de que la televisión hubiera iniciado así. Es como si el empresario hubiera dicho, de aquí soy y quiero acá que la racita se ilustre, que vean lo que veo yo para ver si así mejoran. Está muy grueso. Oye, ¿no será porque había todavía muy pocos televisores en aquellos años y a lo mejor estos deportes no eran tan populares? Más bien creo que era por la cercanía con el patrón y yo por eso apuesto más por el béisbol. El béisbol es muy importante en la historia de la televisión mexicana porque ahí era donde realmente se capacitaban los camarógrafos. Ojo, es que cubrir béisbol era muy complejo técnicamente. Imagínate aquellos camarones gigantescos, imagínate moverlos, imagínate perseguir la bola, que se vea. Era una proeza tecnológica para aquellos años 50, para aquellos años 60 y es muy hermoso lo que ocurrió, por ejemplo, en términos de crónica, de narración. ¿Cuántos maestros, Gabriel? Sí, por ejemplo, en los toros, Paco Malgesto, el muy reconocido Paco Malgesto, Sí. y Pepe Alameda se caracterizaron pues por ser maestros de la crónica de los toros. Pepe Alameda decían que era un estupendo escritor, poeta, un intelectual de su época, pero lo atrapó la televisión y la crónica de los toros. Es que además en aquellas crónicas había mucha poesía, había mucho juego verbal. Era un trabajo muy profesional, muy artístico. ¿Y qué me dices de los padres de la crónica de béisbol? ¿Cuáles, por ejemplo? El Mago Septién. Ah, bueno, indudablemente, ¿no? Hasta en el cine salieron varios de estos personajes, por Carlos supuesto. Albert, padre. Sí, Bueno, el Mago Septién. Tony Larcón. Exactamente. Pues bueno, grandes cronistas. Toda una época, Álvaro, esto que no nos tocó vivir tan directamente, ¿eh? Pero sí nos tocaron algunos momentos interesantes en la historia de las coberturas deportivas. ¿Se acuerdan ustedes del pajarito? Yo creo que nuestro amigo José Ramón no lo va a olvidar jamás. Miren. A ver. En febrero de 1951 inició transmisiones el programa Televisor Deportivo, una revista informativa semanal que sería rebautizada más adelante como Televisión Deportiva de México. Este programa presentaba un resumen de los eventos deportivos de la semana. En octubre de 1950, el Canal 4 transmitió el torneo panamericano de tenis desde el Deportivo Chapultepec y la inauguración de la 9ª temporada de carreras de caballos desde el Hipódromo de las Américas. Poco a poco, los técnicos del Canal 4 iban adquiriendo experiencia en la transmisión de eventos deportivos. La primera transmisión a colores en México fue la despedida de Jorge el Ranchero Aguilar el 11 de febrero de 1968. Pelearán a 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo. En esta esquina, Álvaro, el regio imbatible. En esta otra, Gabriel, el chilango de oro. Estamos en la Arena Coliseo, Gabriel, no lo puedo creer. Qué espacio tan más maravilloso, cuántos recuerdos, cuánto espectáculo, cuánta gloria. Hay que decir, Álvaro, que la lucha libre llega a México desde los años 30. Va a la radio con algunas crónicas ahí maravillosas, pero después salta a la televisión convirtiéndolo en un espectáculo popular. Podemos decir con mucha certeza que lo que nace del pueblo es lo que trasciende, a diferencia de lo que pusieron los empresarios con los toros. Aquí tenemos algo muy fuerte en términos emocionales, una vinculación directa de las multitudes con los luchadores. Ellos son nuestros superhéroes de carne y hueso, nuestros superhéroes de la vida real. Ver lucha libre es vivir lucha libre, ver lucha libre a través de la televisión es llevar esto más allá, es desahogarnos, es construir una nueva mitología. La lucha libre mexicana es parte de nuestra esencia. Y es pero tan poderosa que hasta el día de hoy está viva. Y ni hablemos de lo que ocurrió con el cine, porque entonces no acabamos nunca, ¿eh? Oye, el Santo filmó más de 50 películas, por ejemplo.
Pero bueno, por eso se peleaban tanto el Canal 2, Telesistema, finalmente mexicano, y Canal 4, el de Rómulo Farril, la transmisión de las peleas, de la lucha libre. Fue tan importante lo que ocurrió con la tele y la lucha libre mexicana que en los años 50 ya la gente no cabía en la Arena Coliseo y hubo necesidad de demoler la vieja Arena Modelo para construir lo que es hoy la Arena México, que se inaugura en 1956, porque necesitábamos eso, una nueva catedral, una nueva basílica, un nuevo espacio para rendirle culto a la lucha libre mexicana, espacio como no existe otro en el mundo. Y al principio estuvieron ahí luchando las dos canales de televisión, pero después las prohibieron, Álvaro. ¿Qué pasó ahí? Es que teníamos un gobierno un tanto extraño que decía que la violencia y entonces que sí, que no, y mira lo que es la vida. Esa violencia hoy es arte y está, bueno, demostrado que de violencia mejor vámonos con otra clase de transmisiones, ¿verdad? Y mira, esto también dio pie a una nueva escuela periodística, a una nueva escuela en la narración. Mira lo que viene a continuación. Veamos. Francisco Rubiales era un vendedor de seguros aficionado a las corridas de toros. Unos amigos invitaron a Rubiales a fundar como accionista un periódico llamado Multitudes. Tiempo después de que empezara la circulación aquel periódico, los socios lo invitaron a escribir en él como cronista taurino. Rubiales no quería firmar su primera crónica y un linotipista que trabajaba en el Universal, en donde se tiraba el periódico Multitudes, sugirió que usara el seudónimo de Curro Malgesto. Francisco decidió que el seudónimo sería Paco Malgesto. Después de sustituir en un programa radiofónico al cronista Pepe Luis, el gerente de la XEQ lo invitó a tener un espacio taurino en su estación. En 1952, Malgesto formó pareja con Antonio Andere en las transmisiones boxísticas del Canal 2. La competencia de Paco Malgesto durante su tiempo como cronista taurino fue Luis Carlos, José Felipe, Juan de la Cruz Fernández y López Valderrama, conocido como Pepe Alameda. Pepe Alameda nació en Madrid y llegó a México en febrero de 1940, después de trabajar como cronista taurino en prensa impresa y radio. Fue invitado a tener un programa en el Canal 2. Cuando inició la televisión, Pepe Alameda y Paco Malgesto tenían cada uno un programa por Canal 2. El de Paco se llamaba Momento Taurino y el de Pepe Estampas Taurinas. Pero en 1954 se unieron para conducir el programa Mano a Mano Taurino Deportivo. Cuando Malgesto empezó a trabajar como conductor de otro tipo de programas, Pepe Alameda se convirtió en el indiscutible cronista número 1 y máxima autoridad televisiva en materia de la fiesta brava. Yo creo que también tenemos que hablar de lo que ocurría con el fútbol, porque muchas personas estaban preguntando, bueno, ¿y por qué no hablan del fútbol? Porque en aquellos años el fútbol no era nada. El fútbol, soccer, no le interesaba a la televisión, punto. Ocurrió una cosa muy chistosa. En 1956, fíjate qué año, de repente íbamos a tener en México el primer gran encuentro, el primer partido entre la selección mexicana de fútbol y la selección de Costa Rica. Nunca antes dos selecciones profesionales de fútbol se habían encontrado. Esto iba a ocurrir aquí, en Ciudad Universitaria. Pero en aquellos tiempos no teníamos estos estadios, no teníamos estas capacidades y más de 40,000 personas quedaron fuera. Y esto era como el inicio de una revolución. Todo el mundo se puso muy mal. ¿Y qué ocurrió? Que el llamado en aquel entonces Departamento del Distrito Federal, con el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol, que era nada, van con Emilio Azcárraga Vidaurreta a rogarle que por lo que más quieren en la vida transmitan ese partido, porque si no, bueno, no van a saber qué hacer con tanta gente. Don Emilio dijo, pues órale, ahí va. Y mete toda la tecnología, mete a estos camarógrafos entrenados en el béisbol, ¿ok? Y el resultado es un éxito tan grande que de repente el señor Azcárraga Vidaurreta dice, de aquí soy. Y empieza a transmitir regionalmente, porque insisto, no había televisión nacional, los partidos de las Chivas del Guadalajara, porque además las Chivas tenían algo muy bonito, era el equipo de solo mexicanos. Luego, el hijo de Azcárraga Vidaurreta, Emilio Azcárraga Milmo, ve el tamaño de negocio y en 1959 compra el América y el resto de la historia creo que ya todos la conocemos, ¿verdad? Para que vean cómo
El gobierno fue el que le entregó el fútbol a la televisión privada. Increíble. Vaya historia, y terminó dominando la televisión el fútbol, imponiendo sus intereses políticos, económicos. El 21 de noviembre de 1950 se transmitió por Canal 4 el torneo de los Guantes de Oro. Fue la primera transmisión de boxeo por televisión y el cronista a cargo fue Rafael Vidal. Rafael Vidal también fue narrador de la primera función de la lucha libre televisada el 24 de noviembre de 1950 en la Arena Coliseo. Canal 4 programaba la lucha libre narrada por Rafael Vidal los viernes. El promotor del espectáculo era el señor Salvador Lútero, fundador de la empresa mexicana de lucha libre. El Canal 2, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, fue inaugurado en marzo de 1951 con un evento deportivo. Al año siguiente de iniciar sus transmisiones, el Canal 2 inició una competencia con el Canal 4 y la empresa Lútero, formando su propia promotora de lucha libre, contratando a sus propios gladiadores y organizando combates desde el recién construido Televicentro. En 1953, la competencia entre los canales 4 y 2 fue muy fuerte. El Canal 4 transmitía lucha libre los viernes y el Canal 2 los sábados. Los domingos, ambos canales programaban luchas con 1 hora de diferencia. En febrero de 1956, el regente del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, prohibió las transmisiones de lucha libre alegando quejas de los padres de familia mexicanos. Nos encontramos en la Villa Olímpica 1968 en esta transmisión especial, Álvaro. Es un año de muchos contrastes para México, mi querido Gabriel, asuntos muy dolorosos, pero también un año muy importante para el deporte y la televisión nacional. Los Juegos Olímpicos representaron un reto monumental para toda la industria y sin duda aquí tenemos que hacerle un muy justo reconocimiento, un muy justo homenaje a nuestros técnicos, que qué bárbaros, cómo hicieron bien las cosas. Hasta ahora hemos hablado, Álvaro, de programas de televisión dedicados al deporte, incluidos los toros. Pero vale la pena mencionar todas las transmisiones de eventos deportivos que se hicieron en los años 50 y en los años 60 en nuestro país. Estamos hablando de auténticas proezas técnicas. Ustedes nada más recuerden, era en blanco y negro, no teníamos ni siquiera videotape y las cosas o salían bien o salían bien. ¡Ya nos exhibiste! Ponte a pensar en lo que implicaba manejar aquellas cámaras, en lo que significaba moverlas, hacerlo adecuadamente en términos visuales. Pero imagínate lo peor, hacerlo adecuadamente en términos auditivos, que se oyera bien, que el estadio rugiera, que pudiéramos comunicar esta otra parte emocional del deporte en términos mediáticos. Sí estaba muy grueso. No cualquiera te microfonea eso. No, para nada. Y las transmisiones eran una proeza también tecnológica. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de Chile de 1962, ¿sabes qué pasaba en la televisión mexicana? Se traían todas las grabaciones y después las retransmitían al día siguiente. Les llevaba un día la transportación de todo esto para que la audiencia pues pudiese disfrutar. ¡Fuimos timados! Ahí ya teníamos el videotape, pero ojo, fue hasta que tuvimos satélites en 1965 que realmente el deporte fue y vino de muchas maneras. El box, por ejemplo, hasta que los satélites cuajaron, brilló como brilla hasta el día de hoy. Nos trajeron, peleas memorables y nos trajeron grandes emociones, grandes lenguajes que luego fueron imitados por los técnicos nacionales y el resultado fue glorioso, sobre todo en México 68, porque, ojo, es impecable el nivel técnico de esa transmisión. El pájaro madrugador, así le llamaban el satélite de 1965. Y efectivamente fue gracias al satélite que México pudo tener una enorme proyección en las Olimpiadas de 1968. Todo mundo constató la calidad de la ingeniería mexicana también en este terreno, Álvaro. Vean esto. La primera vez que se empleó un equipo de microondas en México para una transmisión a control remoto fue la 5ª carrera panamericana.
La primera difusión de un campeonato mundial de fútbol en México fue en 1962 y no fue todavía una transmisión internacional en directo, sino la emisión de imágenes grabadas en videotape que llegaron a México a través de la llamada Unidad Crucero, un enorme camión dotado con equipo de videotape con el que grabaron los partidos del mundial que se enviaron por avión a México para ser transmitidos un día después. En octubre de 1964 se recibió en México la primera transmisión transcontinental de un evento deportivo, los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio. Como México ya había sido designado sede para los Juegos Olímpicos de 1968, Telesistema Mexicano envió a Japón un equipo de técnicos y productores ejecutivos para estudiar el trabajo de la NBC en la cobertura de las competencias. En esta delegación mexicana que estudió las transmisiones estaban Guillermo González Camarena, Aurelio Pérez y Rómulo O'Farrill Jr. El viernes 9 de octubre de 1964 se transmitió en México una señal proveniente de Tokio, transmitida por el satélite militar estadounidense SAICOM 3. Enviado al espacio en 1965, el satélite Pájaro Madrugador fue el primer satélite comercial geoestacionario de comunicaciones. La primera empresa en la historia de la televisión mundial que contrató los servicios de un satélite para realizar una transmisión comercial fue Telesistema Mexicano, que trajo a nuestro país el 7 de septiembre de 1965 desde Londres la pelea por el campeonato mundial del peso pluma entre Vicente Saldívar, el zurdo de oro, y el galés Howard Winston. Pero yo quisiera, Gabriel, que tú, en tu calidad de crítico, de analista, nos dijeras cuál sería tu más grande crítica a la televisión y al deporte de nuestro país. Tengo varios, Álvaro, pero uno de ellos es la poca participación de las mujeres, indudablemente. A ver, cronistas, mujeres deportivas en estos años. No. A ver, por ejemplo, juegos en los que participen las mujeres. No existían, Álvaro. Una sociedad bastante machista y esto también se representaba indudablemente en el deporte. Yo quisiera destacar algo que creo que es muy importante, y es que la televisión terminó dominando al deporte, utilizando al deporte a niveles que pocas veces reflexionamos. Por ejemplo, situaciones que antes hubieran sido inimaginables, como que los partidos de fútbol se hicieran en la noche para favorecer los ratings de las televisoras. Un precio razonable. Y no el espíritu deportivo, y no la capacidad humana, física de nuestros atletas, sí es como muy peligroso. Vean. En 1966, con motivo de la Copa del Mundo celebrada en Inglaterra, la televisión mexicana fue la primera en transmitir partidos de Campeonato Mundial de Fútbol en directo de un continente a otro. Los Juegos Olímpicos de 1968 en México fueron los primeros en ser transmitidos vía satélite simultáneamente a todo el mundo. Su audiencia acumulada en el planeta se calcula en 900 millones de personas y se estima que la ceremonia de inauguración, el 12 de octubre de ese año, fue vista por 600 millones. Para la transmisión de ese evento, México estrenó la Red Federal de Telecomunicaciones, iniciada en 1963 y planeada para ser terminada precisamente en 1968. La infraestructura de esta transmisión contó con la Estación Terrestre para Comunicaciones Espaciales de Tulancingo, Hidalgo, conectada a los satélites Intelsat y la Torre Central de Telecomunicaciones en la Ciudad de México. Para conseguir esta transmisión, se formó una alianza técnica entre Telesistema Mexicano, la ABC de Estados Unidos, la NHK de Japón y varias compañías de Europa. El costo de los 17 días de transmisiones para México fue de aproximadamente 48 millones de pesos, que en su mayoría fueron cubiertos por patrocinadores privados. La infraestructura utilizada en las Olimpiadas y la experiencia adquirida en este evento sirvió para hacer frente a las transmisiones del Campeonato Mundial de Fútbol de 1970 celebrado en México. Este campeonato fue también el primero en ser difundido a todo el mundo vía satélite en directo. Oye, Gabriel, yo sí tengo una queja. Perdóname, pero después de ver tanto deporte, tanto sudor, después de haber quemado tantas calorías, pues ya se me antojan unos tacos. Vamos a unos tacos, ¿no? ¿Quieres ir a Monterrey, tacos regiomontanos o tacos chilangos, Álvaro? Los primeros que encontremos, porque sí hace hambre y al taco nunca se le dice que no, amigo. Y mira, con estas luchas que tuvimos hace un momento, ya me cansé yo también y ya me dio hambre. Qué programazo, ¿eh? Nos aventamos un viajezote desde los toros hasta el fútbol, pasando por México 68 y entonces el béisbol. La historia de la televisión y el deporte, sí,
es un asunto de poder, pero es sobre todo un asunto que nos vincula directamente. Es la historia de nuestras emociones, es la historia de nuestras pasiones, es la historia de nuestras vidas y es la historia que tenemos que comenzar a analizar ya si queremos en verdad cambiar las narrativas, porque venimos arrastrando muchas situaciones muy perversas en términos ideológicos que poco a poco iremos poniendo sobre la mesa aquí en Televisión y Poder. Sí. Y la televisión finalmente se apropió del deporte. Yo diría, subestimando muchos otros deportes, como ya también lo comentamos, pero pues ahí está también una situación económica muy poderosa. Aún así, hoy es una industria que se ha volcado hacia las nuevas tecnologías, que está en las aplicaciones, que está en internet. Bueno, ahora hasta las grandes plataformas estadounidenses están transmitiendo estos partidos de fútbol que antes transmitían las televisoras convencionales. Una industria que nos ha regalado incluso políticos. Y ahí lo dejamos. Vámonos, Gabriel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tirititito.